Hola, ¿qué tal queridos estudiantes? Tengan ustedes muy buenos días. Hoy nos encontramos ya en la semana número 29 y les doy la bienvenida a cada uno de ustedes estudiantes del quinto grado. Esta semana trabajaremos un tema muy bonito y muy importante, ¿ya? Iniciamos también una nueva experiencia de aprendizaje que tiene como título Leemos un ensayo para conocer su propósito y planificamos su escritura. El propósito, queridos estudiantes, de esta sesión es recuperar y localizar en un texto continuo, como el ensayo, comprender su propósito comunicativo y planificar su elaboración, reconociendo sus características y su estructura. Como podemos leer, queridos estudiantes, en esta sesión vamos a hablar acerca del ensayo. ¿Ya? Vamos a hablar acerca del ensayo, vamos a conocer cuál es el propósito comunicativo de un ensayo, o sea, para qué está escrito. Asimismo, un, vamos a planificar la textualización de un ensayo. Asimismo, vamos a conocer también la estructura de este. Y tú te preguntarás, ¿sobre qué vamos a escribir un ensayo? Vamos a escribir un ensayo para saber cómo podemos cuidar nuestra salud integral en nuestra comunidad. ¿Cómo podemos nosotros cuidar nuestra salud en la comunidad de Pataquehuar? Todos los pobladores de Pataquehuar. La evidencia de esta sesión, querido estudiante, y que tú tienes que enviar a tu profesor, es el planificador de un ensayo y la textualización de un borrador, donde proporciona ideas de por qué y cómo podemos cuidar nuestra salud integral en nuestra comunidad. Entonces, dicho esto, querido estudiante, comencemos e iniciemos. En primer momento, querido estudiante, busca un espacio donde puedas trabajar con tranquilidad, sin que el hermanito te moleste, sin que haya ruido, bulla a tu alrededor, porque eso te va a distraer. ¿Ya? Dicho esto, iniciamos esta sesión del día de hoy. Pero antes de iniciar, de manera primera, vamos a responder estas tres preguntitas. ¿Qué idea tienes de un ensayo? ¿Qué se te viene a la cabeza cuando escuchas la palabra ensayo? ¿Con qué tipo de texto lo relacionas? ¿Estará relacionado el ensayo a un texto informativo, a un texto narrativo o quizás a un argumentativo? ¿Mm? Responde estas preguntitas. Y por último, ¿qué temas se puede tratar o hablar en un ensayo? ¿Habrá la tratativa de un ensayo será solamente del tema ambiental o solamente temas políticos o temas culturales? ¿Qué piensas, querido estudiante? Responde estas tres preguntitas en una hojita y guárdalo en tu archivador. Recuerda que al inicio del trabajo en tu portafolio anota la semana al cual, la semana y el título de la sesión. ¿Sí? Así que si es que no sabes, no puedes responder estas tres preguntitas, ahora nos informaremos, ya que en esta sesión vamos a hablar acerca del ensayo. Y te preguntarás, ¿qué cosa es un ensayo? El ensayo es un texto esencialmente argumentativo, querido estudiante. Argumentativo. Es un tipo de texto en la que el autor expone una serie de argumentos y reflexiones sobre un tema. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de un ensayo, dice que es un texto esencialmente argumentativo en la que el autor va a exponer una serie de argumentos, va a reflexionar sobre un tema y sobre todo va a opinar sobre ese tema, va a dar su opinión, su postura frente a este tema. ¿Ya? ¿Y cuál será su propósito de un ensayo? ¿Para qué lo escriben o para qué se escribe un ensayo? El propósito de un ensayo primeramente es manifestar un punto de vista propio, particular, sobre un tema específico. ¿Ya?
Y el autor, haciendo uso de su inteligencia, busca convencer o persuadir a otros. Para ello, para convencer a otros, se va a valer de qué? De buenas razones, o sea, de ideas bien organizadas, ya, que van a hacer de que la persona piense igual que tú, ya, porque ese es el propósito de un ensayo. Primeramente, que piense igual que tú, porque puede pensar de otra manera, y que tú a través de tus argumentos lo vas a convencer y va a pensar de la misma forma que tú. Y no solamente eso, hasta puedes hacer que actúe de una manera determinada, ¿ya? O sea, que cambie su forma de actuar, ¿ya? Todo esto basado en investigaciones y conocimientos personales. ¿Qué quiere decir basadas en investigaciones y conocimientos personales? Por ejemplo, tú ahorita no sabes mucho acerca del ensayo, pero ahora te vas a informar, ¿no? Vas a enriquecer tus conocimientos y a partir de ellos vas a poder redactar. No, ahorita por ejemplo no sabes qué cosa es salud integral. Salud sí que es tener buena salud, pero integral ¿qué será? ¿De pan integral se referirá? Pues vamos a hablar acerca el día de hoy. Primeramente nos vamos a informar acerca del ensayo, sus características, su estructura y luego vamos a hablar acerca de la salud integral. Bien, entonces querido estudiante, de manera simple y sencilla, ¿qué cosa es un ensayo? Un ensayo es un texto argumentativo donde el autor expone un punto de vista propio llamado tesis y que después va a buscar convencernos o persuadirnos haciendo uso de razones o también llamados argumentos con el fin de, como habíamos dicho, convencernos o cambiar de actitud o actuar de una manera determinada. En otras palabras, un ensayo busca convencerte a ti, ¿ya? De la idea que él tiene. ¿A través de qué? De argumentos. Así de simple es. Eso es un ensayo. Bien, continuemos. Para conocer mejor lo que es un ensayo, vamos a leer un ensayo. Aquí tenemos un ensayo. ¿Cuál es el título del ensayo? Ensayo sobre el calentamiento global, dice. Vamos a leer. El fenómeno del calentamiento global debe ser un tema de preocupación para los gobiernos de todos los países. ¿En qué consiste dicho fenómeno y por qué es grave? Se trata del aumento de la temperatura media en todo el planeta. Esto incluye a la atmósfera terrestre y a la de los océanos. Existen datos científicos suficientes que demuestran que la temperatura está aumentando y lo más grave es que el resultado de este aumento es ocasionado por el hombre y sus múltiples actividades que solo han deteriorado el medio ambiente. El cambio climático y el efecto invernadero no son consecuencias de la naturaleza, es el resultado de la actividad desproporcionada del ser humano, destruyendo precisamente a esa naturaleza. La tecnología avanza a pasos gigantescos en la mayoría de las disciplinas de la ciencia humana, pero ¿ha sido beneficioso el avance para cuidar nuestro hogar? ¿Por qué no se promociona a mayor escala la producción, por ejemplo, de autos eléctricos o ecológicos? Existe en sencillas palabras una falta clara de voluntad por parte de grupos empresariales y también por parte de los gobiernos. Mientras todo este panorama continúe, no se prestará la debida atención al calentamiento global y a sus múltiples consecuencias en el medio ambiente. Hemos podido ver que leer autor dice Orlando Cáceres. Ahora vamos a ver. Ya habíamos dicho que era el ensayo, es un texto argumentativo, en el cual el autor opina acerca de un tema de interés, ¿ya? De él, por supuesto, ¿no? Y por qué no también general, en el cual va a convencernos a través de argumentos. Yo te pregunto, sobre cuál es el tema en este texto. Muy bien, querido estudiante, el calentamiento global. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es su tesis de este calentamiento global de este autor? ¿Mm?
¿Qué nos dice? Nos dice que el calentamiento global debe ser un tema de preocupación para los gobiernos de todos los países. Eso es lo que nos dice, ¿no es cierto? Entonces, para ello nos está dando argumentos para convencernos. O sea, el propósito de este es que debemos cambiar, ¿no es cierto? Todos los gobiernos deben actuar ya, porque si no será muy tarde, ¿no es cierto? Y que la acción del hombre está causando la destrucción de nuestra propia tierra, donde nosotros estamos viviendo. Entonces hemos podido observar, queridos estudiantes, este ejemplo de un ensayo. Ahora vamos a ver la estructura de un ensayo y que nos va a servir para que nosotros también escribamos nuestro ensayo. Primeramente, la primera parte de un ensayo es el título. ¿Cuál era el título del ensayo que acabamos de leer? Ensayo sobre el calentamiento global. El título es muy importante. ¿Por qué? Primeramente porque va a resumir el tema que deseas exponer. Gracias al título, tú vas a poder saber sobre qué se va a hablar o de qué va a tratar este ensayo. ¿Ya? Ahora, la segunda parte es la introducción. En la introducción encontramos dos cositas importantes, o está compuesto por dos aspectos importantes. Primeramente, una primera parte dice, ¿qué nos dice? Debes exponer el tema de una forma que consiga captar la atención del lector, sienta ganas de seguir leyendo hasta el final. O sea, en la primera parte de una introducción es hablar, informar a las personas sobre el tema. ¿Sobre qué voy a informar en este caso? Nos está informándonos sobre el calentamiento global. Entonces, en un primer momento voy a informar a las personas sobre el tema, que es en este caso el calentamiento global. Esa es una. ¿Ya? Dos, también voy a mencionar en la tesis. ¿Ya? La tesis. ¿Qué es la tesis? Es la postura que tiene el autor sobre un tema, o la opinión que tiene el autor sobre un tema. Entonces, recordemos, en la introducción, primeramente o puede ser al revés también, pero está compuesto por estas dos partes. Se habla, se expone sobre el tema, informa al público sobre el tema y su importancia, ¿no? ¿Por qué es importante hablar de este tema? Y luego su tesis, ¿no? Que es la postura o la opinión sobre ese tema. En el ejemplo que hemos podido leer, querido estudiante, vemos que está resaltado. Eso que está resaltado es la tesis, es su opinión. ¿Cuál es su opinión? ¿No? La opinión siempre va a hablar acerca del tema, o sea, va a empezar siempre sobre el calentamiento global. ¿Y qué es lo que dice? Que debe ser un tema de preocupación para los gobiernos de todos los países. Entonces podemos identificar la tesis, ¿no? Y luego nos habla acerca del calentamiento global. No, nos dice que es el aumento de temperatura media en todo el planeta, que no solamente es de todo el planeta, sino que también la atmósfera terrestre y también los océanos van a ver un aumento de temperatura. Entonces vemos que también está cumpliendo la característica de la introducción. Nos está hablándonos acerca del tema, que es el calentamiento global. Bien, ya hemos visto sobre el título, y hemos hablado sobre la introducción, y ahora viene la parte más importante de un ensayo, el cuerpo. En acá, querido estudiante, aquí vamos a ordenar lógicamente las ideas, ya sean principales o secundarias, y los vamos a organizar en párrafos, ¿ya? Dentro de estos párrafos están los argumentos. Pero ¿para qué los argumentos? Porque estos argumentos van a apoyar la tesis, o sea, tu idea. Si nos damos cuenta, querido estudiante, en el inicio el autor nos ha mencionado su tesis. ¿Cuál era la tesis? Calentamiento global debe ser un tema de preocupación para los gobiernos de todos los países. Y la gran pregunta, ¿por qué debe de preocupar a todos los gobiernos de todos los países? ¿Por qué razón? Entonces, acá el autor en el cuerpo nos va a decir, por esto, por aquello, nos va a dar argumentos a fin de que nosotros digamos, sí señor, efectivamente, todos los gobiernos ya tienen que poner mano
manos en el problema para solucionar el calentamiento global. Entonces te das cuenta, esa es la importancia, querido estudiante, de los argumentos. Vamos a ver, vamos a analizar el primer parrafito para ver cómo es que nos está convenciendo, qué argumentos usa. Nos dice, existen datos científicos suficientes que demuestran que la temperatura está aumentando. Y lo más grave es que es ocasionado por el hombre y sus múltiples actividades, ya que solo están deteriorando el medio ambiente. El cambio climático y el efecto invernadero no son consecuencias de la naturaleza, es el resultado de la actividad desproporcionada del hombre o humano destruyendo precisamente esta naturaleza. Mira, ¿qué argumento nos usa este amigo al momento de convencernos de que los gobiernos deben de preocuparse sobre el calentamiento global? Nos dice que hay datos científicos que realmente la temperatura está subiendo, está aumentando, ¿no? Y que este aumento es producto de qué? Que es causado por el hombre y no por la naturaleza, querido estudiante. ¿Ya? ¿Y qué es lo que el hombre está haciendo? Por el resultado de las actividades desproporcionadas, que o sea, en demasiado, ¿no? Demasiado está contaminando, está haciendo fábricas, un sinfín de actividades que el hombre está realizando y que esto está dañando, matando a la Tierra y por tanto está aumentando la temperatura, el calentamiento global. Entonces te das cuenta de eso, querido estudiante. Bien, y por último pasamos al cierre. ¿Qué cosa voy a hacer en el cierre? En el cierre es la parte final del ensayo. Acá vas a reforzar la idea que has expuesto en la introducción, o sea, tu tesis vas a reforzar. En esta parte vas a resumir los argumentos más importantes. Vas a resumir, decirlo en pocas palabras. Y luego vas a reafirmar qué cosa, tu tesis, vas a reafirmar tu tesis, vas a decirlo nuevamente, pero de manera afirmativa. ¿Ya? ¿Por qué de manera afirmativa? Porque estás convencido tú mismo de lo que tú estás diciendo es verdad. Bien, esa es la estructura, querido estudiante, esa es la estructura de nuestro ensayo. Y ahora, la gran pregunta es, ya sé, profesor, qué es un ensayo, cuál es su propósito, cuál es la estructura de un ensayo. Ahora yo quiero saber sobre qué voy a hacer mi ensayo, voy a escribir mi ensayo. El tema es el cuidado de la salud integral en nuestra comunidad. ¿Cómo yo puedo cuidar la salud integral en mi comunidad? O sea, ¿qué quiere decir salud integral, querido estudiante? La salud integral, abajito vamos a leer, dice, la OMS creó este término haciendo referencia a la totalidad bienestar del ser humano, o sea, es estar bien tanto físico, mental como anímico. O sea, ¿qué quiere decir la salud integral? Que estás bien de todo tu cuerpo físicamente, no te duele tu estómago, tu cabeza, tu piel, nadita te duele, estás bien. Pero dicen que no solamente es eso la salud integral, sino que también es estar mentalmente, o sea, que estás cuerdo tú, ¿no? De que todas tus acciones, pues, tienen un patrón adecuado, ¿no? Que es aceptado por toda la sociedad. Pero tampoco dicen, no solamente es eso, sino que también tienes que estar bien anímicamente. O sea, que si estás triste, cabizbajo, entonces no tienes una salud integral, te falta la parte anímica. Entonces, por esa parte, ese es un problema, querido estudiante, y que nosotros a través de un ensayo vamos a tratar de buscar una solución de cómo podemos tener una salud integral. Entonces, para ello, la gran pregunta es, entonces, ¿cómo puedo yo tener una buena salud integral? Recuerda, para tener una buena salud integral es tener una dieta sana, equilibrada, comer frutas, verduras, y no solo comer papitas fritas, cuellitos, salchipapas, polipapas, pollo a la brasa, hamburguesas. Eso no te va a ayudar mucho.
tener una buena higiene, lavarnos, ¿no es cierto? La higiene es algo muy importante. Lavarnos la mano, tener nuestro cuerpo bien aseado, ¿no? Asimismo, hacer ejercicio de manera regular, a la semana si quiere unas 3 veces hacer ejercicio. No tomar consumo, evitar el consumo de sustancias tóxicas, no tomar alcohol, droga, fumar cigarrillos, eso también maltrata nuestro cuerpo. Entonces, y eso va a hacer de que no gocemos de buena salud. Crear un ambiente a nuestro alrededor, o sea, crear un buen ambiente, no discutir con mi vecino, no pelear con tu hermano, con tu primo, porque mira, lo vas a ver, ya te has molestado ya. Y eso no es bueno. Entonces, ahí te muestro 9 cositas de cómo podemos, 9 consejos de cómo podemos tener una buena salud. Bien, queridos estudiantes del quinto, ahora que ya sabemos sobre qué vamos a escribir y sabemos qué vamos a escribir, su característica y su estructura, ahora vamos a comenzar a planificar y a textualizar nuestro borrador de nuestro ensayo, querido estudiante. Entonces, comencemos. Para planificar, lo que vamos a hacer es ahora responder estas 4 preguntas. ¿Con qué intención vas a escribir el ensayo? ¿Mm? Buscar, puede decir, ¿no? Dar a conocer consejos de cómo cuidar y tratar o buscar convencer a las personas de la comunidad a que lo practiquen, ¿no es cierto? Recuerda que un ensayo busca convencer, pero no solamente convencer, sino que también que actúen de una manera determinada. Entonces vas a convencer tú de que tus consejos son los mejores para que ellos gocen de buena salud. ¿Ya? Segunda pregunta. ¿Quiénes leerán el ensayo que vas a elaborar? Será pues tus familiares primeramente, tus vecinos y el resto de los comuneros de Pataquíhuaro. ¿Cuál será el tema que vas a escribir en tu ensayo? ¿Cuál va a ser el tema? De cómo cuidar la salud integral en mi comunidad. Ese es el tema. Cómo preservar o cómo cuidar nuestra salud integral en mi comunidad. ¿Ya? Y por último, la última pregunta. ¿Qué tipo de lenguaje usarás? Vas a usar el lenguaje formal. ¿Ya? Entonces, bien querido estudiante, una vez que hemos respondido estas 4 preguntas, ahora es momento de escribir, ¿qué cosa? Nuestro borrador. Vamos a escribir el borrador, querido estudiante, nuestro borrador, nuestro primer escrito de mi ensayo. Recuerda, querido estudiante, antes de escribir nuestro ensayo, ahí vamos a tener en cuenta para escribir, vamos a reflexionar y vamos a responder estas preguntas. En la comunidad de Pataquehuar, ¿tendremos una dieta sana, equilibrada? Responde esa preguntita. ¿Hacen ejercicio regularmente? ¿Los comuneros hacen ejercicio? ¿Van al médico a hacerse revisar siquiera una vez al año? ¿Ejercitan su mente mediante la lectura? Te das cuenta, analiza y reflexiona. Y eso también que te ayude a ti, te va a ayudar a responder y a escribir tu ensayo, tu primer borrador. Recuerda que el ensayo debe cumplir esta estructura. ¿Qué cosa? Tener un título, ahí dice, ¿no? Título, una introducción, el cuerpo y al cierre. Ahí te repito nuevamente las características. Por ejemplo, la introducción debe exponer o hablar del tema, luego dar a conocer tu tesis o postura, ¿no es cierto? En el cuerpo, en cada párrafo, voy a exponer un argumento explicando con ejemplos para convencer al público que apoyen tu tesis. Y en el cierre, por último, los argumentos, vas a resumir los argumentos, ¿no? Y por otra parte, vas a mencionar nuevamente tu tesis. Eso es todo, querido estudiante. Ya hemos acabado nuestro trabajo. Si te has olvidado cómo argumentar, qué tipo de argumentos voy a usar, a continuación te menciono, te doy un cuadrito donde están los tipos de argumentos. Por ejemplo, tenemos el argumento de autoridad. ¿Qué nos dice el argumento de autoridad? Se usa al mencionar a una persona experta en el asunto que está tratando
o bien a un pensador relevante o a un organismo de reconocida para reforzar la tesis. O sea, ¿qué nos quiere decir? El argumento de autoridad es cuando decimos, ¿no es cierto? Por ejemplo, dice, el cerebro humano tiene la capacidad para anticipar el peligro, coma, científicos de la Universidad de Washington han comprobado. ¿Quién dice que el cerebro humano tiene la capacidad de anticipar el peligro? Ah, los científicos de qué? De la Universidad de Washington. Entonces, mira, ¿te das cuenta? Estoy mencionando a una universidad y a científicos. ¿Para qué? Para que la persona se quede convencido y que tus ideas que tú estás mencionando no es porque te da la gana, sino porque tú has averiguado y hay personas conocedoras del tema que dicen lo mismo o que afirman lo que tú estás dando a conocer. Y así tenemos ahí varios tipos de argumentos que te pueden ayudar al momento de escribir tus argumentos. Bien, querido estudiante, hemos llegado a la parte final, esperando que tú puedas hacer tu trabajo de la mejor manera posible. Recuerda que si tienes dudas o consultas, puedes escribirme o llamarme una timbradita para que yo te pueda ayudar. Muchas gracias. Cuídense, queridos estudiantes.